San Lorenzo. La verdadera historia. Conozca la verdad y las mentiras de la Vuelta a Boedo. Una expropiación, que de restitución histórica. No tiene nada. En el año 1916 San Lorenzo inaugura en los terrenos de Avenida La Plata su primer estadio, construido en hierro y madera, denominado el Gasómetro. A fines de la década del 40 los socios de San Lorenzo se niegan a construir un estadio de cemento en Avenida La Plata, por la negativa a que llevase el nombre de Eva Perón. En el año 1958, el gasómetro cumple su vida útil luego de 30 años, el mantenimiento era muy costoso, y San Lorenzo necesitaba espacio para expandir sus instalaciones deportivas conexas. Solicita entonces a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los terrenos del Bajo Flores para la construcción de un nuevo estadio de cemento. Como financiamiento propuso la venta del predio de Avenida La Plata. En el año 1960, mediante la ordenanza número 17.169, la municipalidad le concede a San Lorenzo el uso gratuito de los terrenos del Bajo Flores, a cambio de la obligación de construir y operar gratuitamente un parque de recreación infantil con capacidad para 1000 niños. Concesión de 22 hectáreas de terreno para el emplazamiento del nuevo estadio. La comisión especial presidida por el Dr. Alfredo Bove, luego de activísimas y laboriosas gestiones ante las autoridades del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, lograron la concesión de tierras para el emplazamiento del futuro estadio de la institución. El actual estadio y la mayor parte de sus instalaciones, ya han cumplido más de 30 años y el desgaste excesivo lo habían colocado al límite de su vida útil. Las instalaciones existentes ya han cumplido el ciclo normal de vida, resultando inadecuadas frente al pujante potencial de su desarrollo, que obligaba a sus dirigentes a esforzarse en procura de mayores superficies, para expandir el campo de acción de la entidad con un nuevo y moderno estadio, y obras complementarias que permitiesen un adecuado y funcional desenvolvimiento. En el año 1961, comienza la venta de títulos patrimoniales de San Lorenzo a socios e hinchas, para recaudar fondos destinados a construir el nuevo estadio en el Bajo Flores, donde el socio podría elegir la ubicación de la platea, pagando un bono anual con un 25% de descuento durante el tiempo que fuese poseedor del título. En el año 1965, por medio de la ley número 16.729 y la ordenanza número 20.777, se donan a San Lorenzo los terrenos del Bajo Flores que ocupaba, más nuevas fracciones, una de ellas destinada a la construcción de un parque de recreación infantil. San Lorenzo debía construir un estadio con capacidad para 140.000 personas. Canchas de fútbol, básquet, etc. Pistas de atletismo y patinaje. Piletas de natación. Gimnasios. Y espacios para actos culturales y sociales. Las obras debían iniciarse dentro de los 2 años de firmada la escritura traslativa, y finalizarse en 20 años desde esa fecha. San Lorenzo no podía enajenar, gravar ni ceder estos terrenos, ni cambiar su destino. Si no cumplía con los cargos establecidos, o las obras quedaban incompletas, el terreno y las mejoras realizadas pasarían sin indemnización al dominio de la municipalidad. En el año 1968, se licita la construcción del natatorio en el Bajo Flores, y se adjudica a la empresa Ernesto Algelt y compañía, previéndose su finalización para enero de 1970. La obra queda paralizada en diciembre de 1969, dado que la contratista adujo problemas financieros por incrementos en los costos de la obra. La contratista demanda a San Lorenzo por rescisión de contrato. Este juicio terminaría siendo, 14 años después, el inicio de la pérdida del viejo gasómetro. En el año 1972, se intenta arreglar con Huracán para compartir el estadio Tomás Ducó, para cerrar el gasómetro de Avenida La Plata y trasladar toda la vida deportiva del club, a los terrenos del Bajo Flores. En el año 1978, la Asamblea de San Lorenzo, con 102 asambleístas presentes, define la venta de los terrenos de Avenida La Plata. En el año 1979, la municipalidad determina que, por no cumplirse con la construcción del parque de recreación infantil, el terreno destinado al mismo pase a manos de la municipalidad, en cumplimiento de lo indicado por la ordenanza número 20.777 y la ley número 16.729. El 2 de diciembre de 1979, se disputó el último partido en el gasómetro, y luego cerró sus puertas.
El 27 de diciembre de 1979, se reúne la Asamblea de San Lorenzo, y ratifica la venta de los terrenos de Avenida La Plata. El 21 de febrero de 1980, en la Memoria y Balance de 1978-79 de San Lorenzo, y con el título Memoria, el presidente de San Lorenzo, Moisés Annan, y el secretario, Rafael Gurfinkel, firman el siguiente texto. Quedan muchos objetivos a cumplir. Tiene prioridad número 1 la construcción de nuestro polideportivo, obra para la comunidad toda, tanto para los socios y simpatizantes de San Lorenzo, que justicieramente se lo merecen. En esa mira ha fijado la comisión directiva su objetivo máximo, ya que nuestro glorioso gasómetro está próximo a desaparecer, llamado por el paso inexorable del progreso, ese progreso que se lleva tablones y gramillas. El 24 de marzo de 1980, la ordenanza número 35.637, aprueba un convenio entre la Municipalidad y San Lorenzo, para que éste construya su complejo deportivo en el Bajo Flores, y la Municipalidad construya una escuela en una fracción de 4.500 metros cuadrados cedida por San Lorenzo dentro del mismo predio, ubicada en la calle Salcedo 4220. La escuela cubriría las necesidades del complejo urbanístico que se preveía construir en el sitio. San Lorenzo debía construir una guardería y una colonia para 1000 niños, en un terreno de 1 hectárea en el Bajo Flores, cedido gratuitamente por la municipalidad. El 3 de septiembre de 1980, la ordenanza número 36.019, a pedido de San Lorenzo, dicta normas para la construcción del complejo urbanístico de Avenida La Plata, desafecta el predio del Distrito 3, decreta la indivisibilidad del terreno, y deroga tácitamente la proyectada apertura de las calles Salcedo y Muñiz. El 2 de diciembre de 1980, San Lorenzo escrituró las tierras del Bajo Flores. En el año 1981, se terminan de construir las torres de Inclán, linderas a donde funcionó el gasómetro hasta 1979, el cual ya estaba siendo desmantelado. El 12 de marzo de 1982, la Asamblea de San Lorenzo ratificó la autorización de venta del predio de Avenida La Plata. El 8 de julio de 1982, se remataron 7.760 metros cuadrados del mismo, debido al juicio que San Lorenzo tenía con Ernesto Argelt y compañía. El 13 de septiembre de 1982, la Asamblea de San Lorenzo puso precio para vender los 27.000 metros cuadrados restantes. Finalmente, el 30 de diciembre de 1982, San Lorenzo pacta la venta del terreno al Banco Mariva. En el año 1983, la indivisibilidad del predio de Avenida La Plata impide aprobar los planos para obtener el título de dominio a favor de San Lorenzo y de la municipalidad. Por lo que San Lorenzo solicita aclarar los términos de la ordenanza número 36.019. La ordenanza número 38.696, deroga entonces la apertura de las calles Muñiz y Salcedo, ya derogada tácitamente en la ordenanza número 36.019, y la prohibición de subdividir el terreno. El 10 de diciembre de 1983, asume la presidencia de la Nación el doctor Raúl Alfonsín. Vuelve la democracia a la Argentina. Todos los hechos que continúan en el relato, ocurrieron en plena democracia. De haber existido la hipotética expropiación, San Lorenzo podía iniciar el reclamo correspondiente a partir de dicha fecha. Entonces, ¿por qué esperó más de 20 años para hacerlo? El 22 de noviembre de 1984, la Asamblea de San Lorenzo concluye en parte la venta de Avenida La Plata. El 11 de junio de 1985, la Asamblea de San Lorenzo cierra la venta del predio de Avenida La Plata a las empresas Agrovías Sociedad Anónima y Calder Sociedad Anónima. La ordenanza número 40.674, afecta nuevamente el predio al distrito de zonificación E3, para construir un supermercado total y ratifica la donación del predio de 4.500 metros cuadrados en Salcedo 4.220, que San Lorenzo otorgara a la municipalidad. El 25 de septiembre de 1985, Carrefour compra el predio a las firmas a quienes San Lorenzo se lo había vendido, más la parte rematada en 1982, a la empresa Barreviur Sociedad Anónima, quien había comprado esta fracción. En el año 1993, se inaugura el Estadio Pedro Videgaín en el Bajo Flores. En 2007, mediante la ley número 2464, queda derogada la donación de San Lorenzo a la municipalidad, del predio de 4.500 metros cuadrados en Salcedo 4.220, y lo restituye a San Lorenzo para actividades deportivas, culturales y sociales del club, afectándose el predio a la zonificación E4, de equipamiento especial.
En el año 2012, la ley número 4384, declara de utilidad pública el predio sito en Avenida La Plata, y fija el procedimiento para expropiarlo, y entregárselo a San Lorenzo. Algunas conclusiones. Teniendo en cuenta que, ya en el año 1958, San Lorenzo tenía la intención de vender el predio de Avenida La Plata, para financiar su nuevo estadio en el Bajo Flores, y las sucesivas asambleas de San Lorenzo, en los años 1978, 1979, 1982, 1984 y 1985, ratificaron la venta del predio. Que en 1980, el propio presidente de San Lorenzo indicó, que el gasómetro estaba próximo a desaparecer, llamado por el paso inexorable del progreso, y estableció como prioridad las obras en el Bajo Flores, firmando un convenio con la municipalidad para obtener dichos terrenos, y permitir la construcción de un complejo urbanístico en Avenida La Plata. Que en 1982, se remató una parte del predio debido a un juicio, que San Lorenzo tenía con una empresa privada, lo cual no guarda relación alguna con una expropiación. Que en 1980, y 1983, la municipalidad deroga la apertura de las calles Muñiz y Salcedo, a pedido de San Lorenzo, con lo cual no existió coacción para vender el predio con excusa de abrir las calles. Que la comisión directiva de San Lorenzo, vendió finalmente el predio de Avenida La Plata en el año 1985, en plena democracia. Se concluye entonces, que el argumento de la coacción de la dictadura para vender el predio, y la expropiación por parte del intendente Cacciatore, es falso. Se vendió el predio, por su propia decisión y conveniencia. Desde 1960, San Lorenzo debía construir un parque de recreación infantil en el Bajo Flores. Nunca lo hizo. En 2007, se restituye a San Lorenzo el predio de 4.500 metros cuadrados en Salcedo 4.220 para sus actividades deportivas, culturales y sociales. Este predio se encuentra actualmente cerrado al público y sin uso. La promesa de construir el estadio en Avenida La Plata será, ¿verdadera, o falsa? Una historia de incumplimientos y mentiras habla por sí sola. En 1961, los socios de San Lorenzo compraron sus títulos patrimoniales, para financiar la construcción del estadio en el Bajo Flores, y tuvieron que esperar 32 años para ver el nuevo gasómetro, cuando el plazo legal era de 20 años. Hoy 52 años después, San Lorenzo utiliza la misma estrategia, mediante un fideicomiso para pagar la expropiación del predio de Avenida La Plata, prometiendo la vuelta del estadio, pese a que la ley 4384 no lo indica. Por lo tanto, el argumento para inducir al aporte de dinero en el fideicomiso, es falso. Y aun suponiendo que fuese verdadero, quizás haya que esperar 32 años, o más. Las torres de Inclán se terminaron de construir en 1981, y el gasómetro dejó de funcionar en 1979. Por lo tanto, la supuesta convivencia sin problemas de las torres con el estadio, es falsa. La doctrina de los actos propios, es un principio general del derecho, que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Por lo tanto, el reclamo infundado de San Lorenzo, sobre un predio que él mismo vendió por su propia decisión, es jurídicamente inadmisible. La ley número 4384, declara la utilidad pública del predio de Avenida La Plata, pero la ley número 238, de expropiaciones de la Ciudad de Buenos Aires, indica que la ley de declaración de utilidad pública, debe definir el destino que se dará a los bienes que constituyen su objeto. Asimismo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, indica que la expropiación deberá fundamentarse en causa de utilidad pública, la cual debe ser calificada por ley, y previamente indemnizada en su justo valor. Como la ley 4384 no define la utilidad pública del predio, esta es por lo tanto inconstitucional, y esto sí es verdad. No hay utilidad pública para expropiar, sino todo lo contrario, ya que la situación actual del país, en relación a la inseguridad y al accionar de barras bravas, la afectación al derecho a la salud y al de propiedad de los vecinos, resultan bienes jurídicos a tutelar que, por nuestro ordenamiento jurídico, son mucho más importantes que los que la ley 4384 pueda auspiciar.